Ok, ahí está, pues vamos a empezar a grabar. Entonces ya platicamos un poquito de cómo va a estar el asunto del examen y todo. Muy bien, entonces ya oficialmente buenos días para Emilio, para Andreita, para Argentina, Katy la bailarina, Cristian Cifuentes, Cristina Girón, para Danielita, David Salso, Diego Pinzón, Diego Villatoro, para Drey, Gaby Barrera, Gregory, Hugo, Joseph, Isa, José González, José Lan, Juan Pacheco, a Karen, a Laurita, Luis Cisneros, a Luis Valenzuela, a Madeline, a la Majo Balán, a Mariana, a Marielos, Mario Valdetti, a Nilsen, Pablo Beteta, Pablo Ramírez, Pablo Oliva, a Ricardo, al Rodri Alejandro, al Rodri García, a Ronald McDonald. Y ahí estamos, ¿no? En la clase anterior, en el capítulo anterior, estábamos resolviendo el problema. Espera que no me acuerdo. Estábamos resolviendo. Vamos a matar esto. Vamos a matar esto. Matamos esto. Matamos esto. Sí. Si no estoy mal. Espérame, ese es Van Halen. ¿Dónde está? Aquí está. Yo tengo aquí que nos quedamos en el inciso F, ¿ok? Y esta era la ecuación x de t, 2 raíz de 26 coseno de t menos 1,768. Nos quedamos ahí, si no estoy mal, que era el inciso F, como les decía, nos falta el inciso G. ¿Qué velocidad tiene la masa la tercera vez que pasa por la posición de equilibrio? Entonces, acá, recuérdense que la posición de equilibrio es justamente aquí el eje X, ¿verdad? El eje horizontal, porque ahí sobre el eje horizontal, la coordenada X vale 0. Entonces, la primera vez que pasa por la posición de equilibrio es esta. Esta es la segunda vez que pasa por la tercera vez, por la tercera, no, hombre, esta es la tercera vez que pasa por la segunda, puchica, la segunda vez que pasa por la posición de equilibrio, y esta es la que me interesa, la tercera vez que pasa por la posición de equilibrio. Entonces necesito calcular cuánto vale la velocidad acá. Entonces vamos a calcular la derivada de la posición para que nos dé la velocidad, y creo que ya habíamos calculado los 3 instantes de tiempo en que pasa por la posición de equilibrio, ¿verdad? Era el inciso C. Lo único es que no tengo los valores. Si alguien los tiene por ahí, me dice, así voy a estar el lunes, dice, bien trabajo. Igual que el Van Halen. No, este es el Eddie, ¿cómo se llama este? Este es el Eddie Van Halen, ¿no? El que acaba de morir. Bueno, me acaba de morir no hace mucho. Eddie Van Halen. Ah, bueno, aquí está. Aquí está Eddie Van Halen. Ok, espérenme que por estar hablando de Eddie Van Halen se fue la onda. Así, voy a copiar aquí la ecuación, que era x de t. A ver, o sea, vamos a continuar con el inciso G. Entonces necesitamos x de t, que es 2 veces la raíz de 26 por el coseno de t menos 1,768. Menos 1,768. Y como dijimos, necesitamos la tercera vez que pasa por la posición de equilibrio. Como digo, ya habíamos calculado esa posición de equilibrio, solo que no me recuerdo el valor numérico. Si lo tienen, por favor, es el inciso C. Tiene que ser un número entre 6 y 7, ¿no? 6,20 y algo por ahí, no sé. No sé si alguien lo tiene por ahí a la mano, por favor. 6.48. Ahí estamos, gracias David. 6,48 segundos. Ese es el intervalo de tiempo. Sí, ahí lo puso David. Ok. Vamos a parar de compartir. Bueno, entonces como ven, la tercera vez que pasa por la posición de equilibrio esperamos una velocidad positiva. Recuérdense que acá tenemos que tener la calculadora puesta en modo radianes. Siempre ojo con eso, ¿verdad? Y también para calcular el ángulo de aquí, el ángulo phi, también tenemos que tener la calculadora puesta en modo radianes. Ahí tengan mucho cuidado. Cuando ustedes estén calculando esto, tienen que dar este ángulo expresado en radianes, porque aquí lo que vamos a tener va a ser la resta de dos números reales. Entonces no puedo tener t menos 30 grados, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso sí, tengan mucho, mucho cuidado, porque es uno de los errores que normalmente pasan en los exámenes. Entonces calculamos la velocidad v de t, que ya sabemos que es la derivada de x respecto del tiempo. Entonces la derivada del coseno es menos seno. Entonces me queda un menos 2 veces raíz de 26 por el seno de t
menos 1.768 por la derivada de t menos 1.768, que es 1. Entonces me queda nada más esto. Y ya, entonces en el inciso G me piden la velocidad que tiene la tercera vez que pasa por la posición de equilibrio, que es este valor, y entonces ahí es simplemente de evaluar la velocidad en 6.48 segundos. Y ya, el problema es ese problema ya es más sencillo. Creo que solo eso nos hacía falta ahí. Entonces sería menos 2 raíz de 26 cosenos de 6.48 menos 1.768. Y nos da negativo era que esperábamos. Esperen. Ah, no. Es que tengo la calculadora en modo DEG. Perdón. Estoy diciendo que sean cuidadosos, soy el primero que. Ahora sí, porque me recuerdo que era positiva, ¿verdad? La tercera vez. 1, 2, 3 era positiva, ¿verdad? Sí, debe ser positiva, entonces ahí a mí me salió negativo, pero es porque tenía esta cosa en modo RAS. Entonces corro y va de nuevo. Menos 2 veces raíz de 26 por el coseno de 6.48 menos 1.768. Ahora sí. A mí me sale 0.0039. 0. Pero creo que estos eran. A mí me queda 10.20. Doc, yo creo que usted en la calculadora puso coseno y era seno. Ajá, sí, cabal. Era para que estaban poniendo atención. A ver si lograban ver hasta allá aquí. Ando bien atarantado hoy ustedes. Perdón, muchachos. Menos 2 raíz de 26, y eso puse coseno. Menos 2 raíz de 26, seno sería seno. Como dijo Sasso, así vamos a estar nosotros el lunes. Cabal, así van a andar. Van a andar así ese día, vamos a andar así todos. Sí, hombre, se ataranta uno de esos, ¿no? Mucho olor a gasolina ese día, Doc. Cabal, se va a hacer una pestilencia de gasolina ahí, pero nos aguantamos, dice la Isa. Gracias, 10.19, ¿verdad? Esto eran centímetros sobre segundo, si no estoy mal, porque creo que estábamos trabajando en el sistema CGS, ¿verdad? Vamos a ver, solo poner la batería a esta cosa. Sí, ¿verdad? Sí, estamos en CGS. Ok, entonces ahí estaríamos completo entonces con ese problema número 1, creo yo, que era. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, me dicen si estamos bien ahí o si tienen alguna corrección que hacerme, porque yo soy el que anda bateando ahorita así, de a feo. ¿Estamos bien? Le hacemos, dice Luisa. Sí, doctor, Sí, todo estamos bien. viendo. ¿Vamos bien? Va. Solo, doctor, Entonces, entonces la velocidad, digamos, va a ser la misma siempre que pase por el origen, solo que va a cambiar la dirección. sí, o sea, Si exacto. va a Sí, ser la misma, la velocidad va a ser diferente. la velocidad va a ser diferente, la rapidez es la que va a ser la misma. Ah, ok. Porque ¿cómo se llama? Cada vez, por ejemplo, cuando pasa aquí, esta vez tiene una velocidad de 10.19 y rapidez de 10.19. Cuando pase acá, la velocidad va a ser de menos 10.19 y la rapidez 10.19. Entonces, cada vez que pase por el origen, la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, siempre va a ser 10.19. Ahora la velocidad es la que va a cambiar. Aquí más 10.19, menos 10.19, más 10.19, menos 10.19. ¿Sí? Entonces, la rapidez es la misma porque es el módulo de la velocidad, y la velocidad, como es un vector, ese sí va a cambiar. En estos casos acá y acá positiva, y en estos casos acá y acá negativa. ¿Sí? ¿Todo bien ahí, Laurita? Sí, doctor, gracias. Pues, ahora démosle pues. Aquí vamos a platicar un poquito de lo que vieron ustedes la vez pasada en el video que les mostré de derivando. Vamos a platicar un poquito de esto. Dice acá, este problema 2, una varilla delgada de longitud 100 centímetros se pivotea en un punto que está a L cuartos de uno de sus extremos. Aquí se pivotea. La varilla oscila en un plano vertical tal como se muestra en la figura. El eje de rotación carece de fricción. Ya después le meteremos fricción. La varilla se desplaza 5 grados en sentido antihorario respecto de su posición de equilibrio, y luego se le imparte una velocidad angular de 0.05 radianes sobre segundo en sentido horario.
Me piden en el inciso A que encuentre la ecuación de movimiento de la varilla en la forma esta, teta sub 0 coseno de omega t menos phi, que grafique la ecuación de movimiento de la varilla y que encuentre los primeros 3 instantes de tiempo en que la varilla pasa por la posición que está 0.05 radianes medidos en sentido horario respecto de la posición de equilibrio. ¿Se acuerdan que aquí la posición de equilibrio sería esta vendría dada por esta recta aquí punteada que tenemos? Esa sería la posición de equilibrio. Entonces vamos a recordar un poquito aquí algunas cosillas, ¿eh? Terribles recuerdos de física 2, dice David Cabal. Física 2 de regreso. Vamos a borrar esta parte de acá. Ay. Quiero ver si se ve esto. Ah, sí se ve esto. Vamos a ensayar esto. Dice que no se iba a ver. A ver. Mire pues. Este es el problema 2. Vamos a estar aquí un ratito en este problema. Primero, bueno, pues hacemos esto. Digamos que nosotros la vamos a pivotear en algún punto. En este caso dice que está a un cuarto, más o menos por acá, digamos, a un cuarto de un extremo. Entonces ahí está pivoteada y por el momento vamos a suponer que no tiene fricción. Entonces, déjenme ver si aquí tenemos algo. No. Pero no sé si va a aguantar esto. Vamos a ver. Chicos. No, es que no está suficientemente grande el agujerito. Bueno, vamos a ponerlo así. Se ve un poquito torcida ahí, pero bueno. Digamos que esta sería la posición de equilibrio, donde está la masita así, donde está la varilla así. De ahí venimos, la desplazamos, por ejemplo, respecto a la posición de equilibrio, y por supuesto sé que lo que va a pasar es de que la varilla va a empezar a oscilar. Ahora, uno podría pensar, dado ese movimiento de va y ven que trae, uno podría pensar que ese movimiento, independientemente, vamos a ir para atrás porque ya siento que va a ser aquí un desastre. Cabal, ¿eh? Si no lo quito. Uno podría pensar que ese movimiento de va y ven va a ser siempre un movimiento de tal manera que el ángulo teta va a ser siempre una función senoidal, porque uno ve un movimiento que va y viene, va y viene. Entonces uno podría pensar, bueno, independientemente del tamaño del ángulo, acá, ese movimiento va a ser así. Sin embargo, resulta que no es una función senoidal la que vamos a obtener, a pesar de que aquí pareciera que va a ser un movimiento así tipo seno. Ahorita les explico un poquito más despacio esto. A ver. Bueno, y también primero, también muy importante recordarse, ¿verdad? Que vamos a usar esta mejor. A ver, aunque aquí no está pivoteada en la orilla, en el punto K, pero la idea física es la que me interesa ahorita. Sabemos que esto va a empezar a oscilar acá, la varilla, debido a que si yo, por ejemplo, vengo y sumo torcas respecto de este punto, desde este eje, pues lo que va a estar ejerciendo una torca ahí va a ser el peso. Entonces el peso va a ser lo que cuando yo la desplazo un poquito, esa torca del peso es lo que va a provocar respecto de este eje de rotación, una torca que va a hacer que la masita venga, se vaya para acá. Cuando la masa pase por esta parte, va a llevar una cierta rapidez angular, va a seguir de largo, y al seguir de largo, ahora el peso lo que está haciendo es contrarrestarla, tratando de hacer que regrese nuevamente a la posición de equilibrio, y si no hay pérdidas de energía, este movimiento se va a mantener así, exactamente como sucede con el resorte, ¿verdad? Que no le tengo aquí la masa, pero ya saben, ¿verdad? Cuando, digamos, si esta es la posición de equilibrio, cuando la masa se está moviendo y pasa por la posición de equilibrio, lleva una cierta rapidez, y por ejemplo, cuando va subiendo, el resorte la empieza a frenar, la empieza a acelerar hacia abajo. Cuando pasa por la posición de equilibrio, lleva una cierta energía, pasa de largo, y ahora el resorte lo que está haciendo es que la está empezando a frenar hasta que llega al otro extremo, la regresa, y el movimiento se mantiene así indefinidamente, ahorita por el momento que estamos suponiendo que no hay pérdidas por fricción. Entonces, más o menos vamos a tratar de recordar un poquito cómo estaba el asunto. Fíjense. Vamos a suponer que tenemos acá nuestro sistema de coordenadas de tal manera que le voy a llamar a este el eje X y a este le voy a llamar el eje Y. Lo voy a hacer así para mantener lo que habíamos aprendido en matemática 2. ¿Se recuerdan en matemática 2 cuando teníamos el eje X para la derecha y el eje Y para arriba? Entonces, al tenerlo de esa manera, si este era el eje X, por ejemplo, acá,
y este era el eje Y. Entonces, en matemática 2 lo que hicimos fue que por convención dijimos, bueno, si estamos girando así en este sentido, desde el eje X hacia el eje Y, que sería el sentido antihorario, entonces el ángulo θ va a ser positivo. Entonces, igual voy a hacer acá, voy a suponer que si, como que yo lo hubiera así torcido, ¿verdad? Si me voy de aquí para acá, ¿ok? Ese va a ser el ángulo θ positivo. Entonces lo vamos a tomar de esa manera. Entonces, cualquier giro en sentido antihorario va a corresponder entonces en nuestro caso a un ángulo θ positivo. Voy a colocar el origen de coordenadas justamente en el punto donde tenemos pivoteado a nuestra varilla. Entonces aquí va a estar el ángulo θ y este lo voy a considerar por el momento que es positivo. Bueno, por otro lado, si ustedes ya pasaron por cálculo 3, saben que aquí en este caso nosotros podemos definir un sistema de coordenadas utilizando la regla de la mano derecha. Como ya saben que cuando yo escribo acá ¿cómo se llama? El software de la computadora, ¡pac!, me voltea la imagen, pues ya saben, esta es mi derecha, pero ya aparece como izquierda, ¿verdad? Y esta es mi izquierda, yo soy zurdo, pero parece como que fuera mi derecha, como que yo escribiera con la derecha, pero no. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujar más bien así aquí en perspectiva cómo está, porque si uso la regla de la mano derecha va a aparecer ahí todo al revés y se nos va a ver un despelote. Entonces es más fácil acá. Si ustedes ya llevaron cálculo 3, se recordarán que un sistema de coordenadas derecho se define de esta forma. Aquí va a estar el eje X, aquí va a estar el eje Y y aquí va a estar el eje Z. ¿De acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a llamarle, si quieren, más fácil para visualizarlo así. A ver. Veamos que voy a poner aquí en naranja el eje X. En blanco dejemos el eje Y y pongamos en azulito el eje Z. Vamos así. Entonces, yo tendría así, el eje X, el eje Y, así, X, Y y Z. Solo que ahí lo estoy viendo así, ¿verdad? O sea, el sistema, ya saben, los que han llevado cálculo 3, saben que son 3 ejes pues mutuamente perpendiculares y están así. Pero cuando lo ponemos así, lo estamos dibujando así como en perspectiva, ¿verdad? Entonces vean, recuérdense, el X es el naranja, el Y es el blanco y este es el eje Z es el azul, ¿verdad? Entonces cuando vengo yo acá y así como viene, lo giro y lo pongo así, eje X es naranja, eje Y el blanco y el eje Z viene hacia mí. El eje Z positivo viene hacia mí, ¿ok? Entonces, saliendo, digamos, de su computadora, saldría hacia ustedes el eje Z positivo. Entonces, como aquí vamos a hablar de torcas, todas aquellas torcas que salgan de la pantalla de su computadora, las vamos a considerar positivas, o sea, vamos a suponer que son torcas que tienen una componente en Z positiva, porque así como sabemos que cuando estamos hablando de problemas de física, de movimiento en una dimensión o en 2 dimensiones, nosotros decimos, bueno, tengo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En el caso de las torcas, estas sumatorias de torcas en este problema van a quedar todas sobre el eje Z, ya sea el eje Z positivo o el eje Z negativo. Por lo tanto, las torcas van a tener componente Z positiva o componente Z negativa. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una varilla uniforme como la que se muestra acá. El centro de masa, ya saben ustedes que si es una varilla uniforme, esta no está tan uniforme. Bueno, es que esta no es uniforme, es una antena. Mejor ya sabemos que el centro de masa va a estar justamente ahí. Bueno, el centroide va a estar aquí a la mitad, ¿verdad? Ahí es donde yo puedo considerar que está actuando el peso. Si me muevo un cachito para acá, pum, el peso lo hace que se gire para acá. Y si me muevo un poquito para allá, pum, hace que gire para el otro lado, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el peso está aquí, digamos, a la mitad de la varilla, en esta parte. Entonces aquí tenemos W. Este sería el peso de la varilla. Y como estamos sumando torcas respecto de este punto, este es el origen de coordenadas, entonces el vector R, el que me da la posición desde el punto, desde mi origen de coordenadas hasta el punto donde estoy aplicando la fuerza, sería de aquí para acá. Quedaría, por supuesto, sobre la varilla, ¿verdad? Pero por la cosa de la dibujada acá, lo voy a poner así. Ahí estaría R y aquí estaría, ¿cómo se llama? El peso. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, esta sería mi mano derecha, que aunque se dice ve zurda, pero si ustedes vienen
y por ejemplo, toman su mano derecha y colocan sus dedos, se recuerdan sobre el vector R, hay dos posibilidades ahí de colocarlo. Una sería, voy a poner esto acá. Aquí está R. Voy a colocar el vector W acá. ¿Se recuerdan lo que habíamos visto? Las propiedades de los vectores que son deslizantes. Los podemos trasladar sin cambiar magnitud ni dirección y sigue siendo el mismo vector. Entonces, digamos, si ustedes vienen ahorita y agarran su mano derecha, repito, esta es mi derecha aquí, aunque ahí les aparezca como izquierda, hay dos formas de colocar la mano derecha sobre el vector R. Una sería con el pulgar apuntando hacia adentro de su pantalla, y si hacen eso, cuando ustedes cierren la mano derecha desde R en dirección de W, del peso, barren un ángulo. Pero si ustedes colocaran su mano derecha con el pulgar hacia ustedes, hacia sus ojos, y ustedes cierran la mano derecha en dirección de W, van a barrer un ángulo, pero ese ángulo es más grande que cuando colocan ustedes el pulgar hacia adentro. ¿Ok? O sea, quiere decir entonces que la dirección correcta de la torca cuando la varilla está de este lado, la dirección correcta va hacia adentro, porque recuérdense que en el producto cruz siempre se escoge la dirección de tal forma que a la hora de cerrar la mano derecha se barre el ángulo más pequeño. Entonces, cuando está de este lado la masita, acá, lo que va a pasar es que la torca va a entrar. O sea que si yo hiciera algo como esto, fíjense. ¿Se recuerdan que este es el eje X, el naranja? Este es el eje blanco, el y el eje Z habíamos dicho que era el azulito, que entraba hacia nosotros. Imagínense que viniera yo acá y girara un poquito los ejes para verlo así, de esta manera. Yo lo que miraría sería, cuando la masita está de este lado, sería lo siguiente. El eje X para abajo, el eje Y así como que estuviera en perspectiva, ¿verdad? Acá. ¿Se recuerdan que el eje Z venía hacia nosotros puesto así? Entonces, como ahorita solo lo que hice fue nada más fue girar los ejes para que me quedaran más o menos, quedaran así, vea, solo estoy poniendo así, no, sería así. Los estoy poniendo así un poquito girados. Entonces el eje Z vendría a ser ¿verdad? El que salía de nuestros ojos, ahora que giré un poquito todo, se iría para allá. Y la varilla esta, pues quedaría sobre el plano XY, y así como lo tengo aquí ahorita, quedaría algo así, ¿verdad? La varilla sobre el plano XY. Y entonces en este punto vemos que la torca, después de que hacemos el producto cruz, la torca, la componente Z de la torca, dijimos que iba a entrar a la pizarra. O sea que en nuestro caso nosotros miraríamos que la componente Z de la torca sería negativa si yo considero que este es el eje positivo. Entonces cuando la masita esté de este lado, acá, la torca está entrando. ¿Ok? Como este es el eje positivo, entonces la componente Z de esa torca va a ser negativa, porque cabal va sobre el eje Z negativo. ¿Ok? Así como cuando nosotros tenemos fuerzas que tienen una componente en X, que esta puede ser positiva o negativa, dependiendo si la componente está sobre el eje X o sobre el eje menos X, pues igual acá. En este caso la torca está directamente sobre el eje Z, pero sobre el eje Z negativo. Por lo tanto, la componente Z de esa torca es negativa. Y vean aquí una cosa importante. Ángulo positivo. Teta mayor que 0. Esto nos empieza a recordar un poquito lo que pasaba con el sistema masa-resorte, ¿sí? ¿Qué es el marcador? Aquí está. Esto nos recuerda un poquito lo que pasaba aquí con el sistema masa-resorte, en esta parte. Que si nosotros teníamos acá nuestro origen de coordenadas, por ejemplo, vamos a ponerlo, supónganse que este fuera el origen de coordenadas, acá. Cuando el resorte estaba estirado, supónganse que aquí estuviera el resorte estirado, y aquí estuviera la masita. Esta cosa está botándome la tinta. Aquí está. Y aquí estuviera la masita esta. Este es M. Y esta es la constante K. Pues en esta parte estamos con una coordenada X mayor que 0. La fuerza que hace el resorte va hacia la izquierda. Y entonces la componente en X de la fuerza, F del resorte, que es menos K por X, ¿ok? Cuando la masita está en el extremo derecho,
La fuerza que hace el resorte va hacia la izquierda, lo está jalando. ¿Ok? Vean aquí esta parte. Y digamos que las dos tienen signo contrario, ¿verdad? X positiva y K por X, como K es positiva y X es positiva, la componente en X de la fuerza, mientras la masita está en el lado derecho, esa componente en X de esa fuerza va hacia la izquierda. ¿Ok? Esta sería la componente en X de la fuerza. Cuando la masita está en el lado derecho, donde X es mayor que 0, la componente en X va a ser negativa. X positiva, K positiva, y con este signo menos de la ley de Hooke, negativo. Entonces está pasando algo semejante acá. Cuando la masita está de este lado, donde yo estoy considerando teta positivo, cuando yo calculo la torca y veo cuánto vale su componente, veo que la componente Z es negativa, como sucede acá. Cuando esta masita se va para este otro lado, para acá, o sea, la varilla, mejor dicho, cuando la varilla se va para el lado derecho, no, para el lado izquierdo, cuando estamos acá, por ejemplo, de este lado, digamos que aquí está el centroide, el peso, pues sigue actuando en este caso, va para acá, entonces sería W, aquí tendrían ustedes a R, ahora para acá, en esta parte. Y si venimos y dibujamos ahora R para acá y W para abajo, el peso para abajo, así. Y si ustedes otra vez agarran su mano derecha, aquí hay dos opciones para colocar la mano derecha sobre R, porque acuérdense que aquí estamos calculando la torca. Creo que bueno, se supone que ya saben ustedes, la torca es R cruz W, ¿verdad? Por eso es que estoy tratando de poner primero la mano derecha sobre el primer vector, sobre R. Entonces, cuando colocamos aquí la mano derecha sobre R, hay dos opciones, ya sea colocarla con el pulgar hacia nuestros ojos, digamos, o con el pulgar hacia adentro, o sea, con la mano derecha, ya sea así con los dedos acá y el pulgar entrando a la pantalla de la pizarra, o con los dedos siempre para allá, pero con el pulgar apuntando hacia ustedes. Si ustedes colocan su mano derecha con el pulgar apuntando hacia sus ojos, entonces cuando ustedes cierran R en dirección de W, barren un ángulo pequeño comparado cuando ustedes colocan la mano derecha con los dedos siempre para allá, pero el pulgar entrando a la computadora, a la pantalla de su computadora. Ahí barren todo este ángulo grandote. Entonces ya saben que ese no es la dirección correcta. La dirección correcta debe ser esta, con el pulgar apuntando hacia sus ojos. Ahí es donde vamos a tener el ángulo más pequeño y ahí debe estar dirigida la torca. Pero esa torca, entonces, en ese caso, cuando la masita esté del otro lado, sería una torca que iría sobre el eje Z. ¿Se recuerdan que el eje Z venía hacia nosotros? Entonces quiere decir que cuando nosotros venimos y estamos en esta parte, estamos en la mitad del lado derecho, si venimos y hacemos un dibujo semejante a este, nos va a quedar algo como esto. Nos va a quedar acá, digamos, el eje Z, no, el eje X, perdón, el eje X, aquí el eje Y, aquí estaría el eje Z, y ahora la varilla siempre estaría sobre el plano XY, pero estaría, digamos, aquí si nosotros tiramos esta línea, Camil, aquí vamos que la línea atraviesa segundo y cuarto cuadrante. Ahora, aquí atravesaría primero y tercer cuadrante. Entonces, la línea iría más o menos así, la estoy dibujando así como en perspectiva, acá. Ahora, el ángulo teta sería este. Aquí sería menor que 0. Aquí está el ángulo teta, que sería un ángulo teta menor que 0. Ya vimos que la torca, ahora cuando la masita esté cuando esté de ese lado, la torca va a ir a lo largo de esta dirección. Este es el vector torca. Y así como dijimos, como hay componente en X de fuerza, componente en Y de fuerza, pues aquí también va a haber componente, pero componente en Z de la torca. Y vemos aquí que la componente en Z de la torca, como está sobre el eje positivo, la torca de la Z va a ser mayor que 0. Y eso es con un ángulo negativo. Entonces eso nos recuerda nuevamente acá, si nos vamos a este caso, nos recuerda la situación cuando el resorte está comprimido. Cuando el resorte está aquí comprimido, y tenemos aquí la masita en esta parte, digamos acá, y ya sabemos que aquí está el origen de coordenadas, en esta parte, acá, y aquí está el eje X, pues aquí estamos en la parte donde la coordenada X es menor que 0, y el resorte, en este caso, está empujando a la masa. La masita, la fuerza que hace el resorte va para allá,
es Fx. La componente en X es positiva. Cuando el resorte está de este lado y ustedes calculan f de X, ese va a ser el signo menos de la ley de Hooke. K es positiva y como ahora la X es menor que 0, al efectuar este producto me va a dar entonces una componente aquí positiva. K positiva, signo menos, X negativa, entonces el producto es positivo. En cambio aquí arriba, el signo menos de la formulita, K positiva y la X positiva, eso me daba negativo. Entonces ahí veo que tengo exactamente la misma situación aquí que acá. Cuando el ángulo es positivo acá, tengo una torca en Z negativa. Aquí cuando la X es positiva, tengo una componente en X negativa. Aquí cuando el ángulo es negativo, entonces tengo una componente en Z de la torca positiva, igual como acá. Cuando la X es negativa, tengo una componente de la fuerza positiva. Y por supuesto, cuando la varilla está vertical, acá, pues tanto R como W están formando 0 grados y el seno de 0 es 0, la torca vale 0. Y aquí cuando la masita está en la posición de equilibrio, pues X vale 0, entonces la fuerza dada por la ley de Hooke es igual a 0. Entonces ven, tienen el mismo comportamiento. Tienen entonces casos donde tenemos que la coordenada X o la coordenada angular θ son positivas y una componente en X o una componente de torca en Z negativas, o si la masita está comprimida como acá, o si la masita está aquí hacia su izquierda, donde la coordenada X o la posición angular θ es negativa, tengo una componente en Z de la fuerza o de la torca positiva. Y eso está obligando, así como el resorte aquí obliga a la masita a ir de allá para acá si no hay pérdidas por fricción, entonces esta torca es la que está obligando a la masita a ir de un lado a otro. ¿Van captándole ahí? Sí, doctor. ¿Estamos bien ahorita? Vale. Ya sé que parece clase de física. Y es clase de física, pero es que ustedes van a ser ingenieros. Y entonces, ahorita creo que es un buen momento para aquellas cosas que, como decía David ahí, recuerdos de física que posiblemente no quedaron bien en su momento. Yo creo que ahorita es un buen momento como para volverlos a revisar ahora con esta nueva herramienta de matemática y y tratar de ver si empiezan a unir las ideas. ¿Ok? Y esto es muy importante. Creo que alguna vez se los comenté, que tuve cuando yo era coordinador de matemática, había una patoja. Ya se había examinado 2 o 3 veces del privado. Era cuando todavía se podía hacer varias veces el examen ahí, el que se interna. No había límites y las 2, 3 veces se los había tronado. Y se lo había tronado precisamente porque le hacían preguntas de física 1. Ella era estudiante de ingeniería mecánica. Entonces, por supuesto, le preguntaban cosas de física entre las cosas y había un problemita que creo que se los mencioné o no me recuerdo si fue a ustedes, pero había un problemita, el de una excavadora que estaba sobre el piso y había que levantar una cosa, más o menos medio me acuerdo el problema. No era un problema realmente difícil, era un problema de aplicación de fuerzas. Ni siquiera torcas, creo yo, solo fuerzas o algo así. Ya, ¿no? Conmigo eso ya fue hace como 10 años. Entonces, el día antes de su examen privado, de que volvieras a repetirlo, porque ella me dijo, si lo pierdo mañana ya me olvido de la carrera de la universidad, ya no quiero saber nada, que no sé, ya estoy harta y que no sé qué. Ya estaba desesperada ella, porque además tenía un viaje, si se graduaba se podía ir a España a estudiar. Entonces la cosa es que el día anterior a su examen privado nos sentamos y le dije, porque me dijo, siempre me preguntan este problema, y conmigo era un problema de física general. Y entonces nos sentamos, lo resolvimos y la buena suerte es que se lo volvieron a preguntar por tercera vez y esa vez sí lo pudo resolver. Y bueno, de hecho ella se graduó y se fue, ¿verdad? No sé, ya nunca supe más de ella, solo supe que se iba a ir a España. Pero vamos a eso, hay que repasar estos conceptos porque son básicos, son fundamentales para ustedes que van a ser ingenieros. Entonces es importante pasarlos, no solo es de que, bueno, ya lo vimos y qué bueno que ya pasó la tortura, dijera David. No, hay que tratar de entender esto porque además ya hemos tenido ejemplos aquí en el curso de ecuaciones diferenciales donde hemos encontrado cosas como por ejemplo la ley de enfriamiento de Newton y por ejemplo los problemas de mezclas, por ejemplo, o los problemas de caída o con fricción donde hemos visto ecuaciones que tienen la misma forma, solo cambió el contexto. Entonces, esto igual puede tener otras aplicaciones también en otras áreas que tengan ecuaciones más o menos similares. Entonces, es bueno siempre revisar estas ideas. Ok, entonces ahora,
planteemos, así como acá planteamos nosotros la sumatoria de fuerzas, y en nuestro caso, vean, aquí es donde viene la parte que tenemos que analizar. En esta parte, cuando nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas en X, igual a masa por aceleración en X, pues aquí nos queda lo que ya hemos trabajado, que por ejemplo, masa por segunda derivada de X respecto del tiempo es igual a menos K por X. Y ya todo lo que ustedes saben. Ahora veamos qué va a pasar acá. Porque aquí lo que tengo que hacer es sumatoria de torcas, ¿ok? Entonces voy a borrar. ¿Puedo borrar esto? Sí, doctor. Vamos a verlo ahorita. Vamos a borrar esta cosa entonces. Entonces, vean que en este caso, nosotros podemos escribir esto de la siguiente manera. A ver, si vengo yo y hago una sumatoria de torcas para cualquier problema, para esta variedad, digamos, nos quedaría así. Respecto del pivote, ¿va? El punto donde tenemos el pivote. Tendríamos el momento de inercia respecto de ese punto P, que sería el origen, ¿verdad? Por la aceleración angular, que en este caso sería segunda derivada de teta respecto de t. Ok, aquí estoy aplicando sumatoria de torcas igual a ahí por alfa. Y estoy poniendo la aceleración angular como esto. Sería igual. Estoy despreciando ahorita cualquier torca que pueda haber en el eje. Entonces la única torca es la torca del peso. Y ya vimos que aquí se comporta esto, perdón, la varilla se comporta como esto. Cuando el ángulo es positivo, la fuerza aquí es negativa. No, perdón, cuando la posición aquí es positiva, la componente en X de la fuerza es negativa. Cuando la X es negativa, la componente de la fuerza es positiva. Vimos que pasaba lo mismo ahí. Cuando el desplazamiento era positivo, la componente en Z de la torca era negativa. Y cuando el desplazamiento era negativo, la componente en Z de la torca era positiva. Entonces, así como yo aquí meto un signo menos, en la ley de Hooke, lo meto para que entonces me case bien las direcciones de las fuerzas. Cuando X es positiva y K positiva, este signo menos me da una componente en X negativa. Cuando la X es negativa y la K es positiva, con este signo menos ya me da una componente positiva. Entonces, este signo menos me sirve para ajustar la dirección de la fuerza. Entonces, igual, así como pasó aquí, yo puedo venir acá y puedo decir, voy a necesitar un signo menos para que cuando el ángulo teta sea positiva, me dé una torca en Z negativa. Y cuando el ángulo sea negativo, me dé una componente Z de la torca positiva. Entonces, igual como tenemos acá, yo voy a meter este signo menos acá para ajustar las direcciones correctas de las torcas. Y luego acá tendría que ser la magnitud de la torca, que sería la magnitud de R, la magnitud de F. Después ya lo voy a cambiar por las distancias, pero lo que me interesa ahorita es esto. Esta parte es la crucial. Por el seno de teta. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque si ven acá, en la sumatoria de fuerzas, yo tengo masa segunda derivada de X respecto del tiempo menos K por X. Tengo una constante por la segunda derivada menos una constante por la variable dependiente. Y esto me convierte esta ecuación diferencial en lineal, ¿se recuerda? Para que sea lineal, la variable dependiente y sus derivadas tienen que estar elevadas a la potencia 1. Pero acá, si vengo yo y observo esta ecuación, no va a ser lineal. Porque aquí tengo tengo la segunda derivada de la variable dependiente, pero aquí tengo el seno de la variable dependiente. Es como que yo le dijera, si yo pusiera acá, masa por segunda derivada de X respecto del tiempo es igual a menos K por la derivada, por el seno de X. Yo no tengo aquí seno de X. Yo lo que tengo es X. Para que la ecuación diferencial sea lineal, necesito que la variable dependiente esté a la potencia 1. ¿Ok? Pero aquí no tengo la variable dependencia, la variable dependiente no la tengo a la potencia 1. Bueno, aquí sí, pero está dentro de un argumento seno. Entonces esta ecuación no es lineal. Lo que nosotros hemos aprendido ahorita no nos funciona. ¿Sí ven ahí la onda? ¿Podría repetirlo, Doc, por favor? Sí, es que miren pues, para que una ecuación diferencial sea lineal, recuérdense que cuando comenzamos a ver el curso les dije, una ecuación diferencial va a ser lineal si tiene esta forma, a sub n de x por la derivada enésima de y respecto de x, y luego nos fuimos así, hasta por ejemplo a sub 0, vamos a poner acá, a sub 2x por segunda derivada de y respecto de x, esta es una y.
más, por ejemplo, a sub 1x por la derivada de y respecto de x, más a sub 0 de x por y igual a alguna función g de x. Entonces, observen aquí cómo aparece. Aparece derivada enésima, pero siempre a la potencia 1, ¿verdad? Potencia 1, potencia 1. Aquí te aparece y a la potencia 1. Pero vean, aquí aparece la y solita, no me aparece exponencial de y, no me aparece, por ejemplo, raíz cuadrada de y, no me aparece seno de y, no, solamente aparece y. En este problema de las torcas, la variable dependiente no se llama y, se llama teta. Si yo quisiera que fuera lineal la ecuación diferencial, debería tener entonces segunda derivada de teta, primera derivada de teta, nada más teta, pero aquí no tengo nada más teta, tengo seno de teta. Por eso es que esta ecuación no es lineal. ¿Sí? Esta EDO no es lineal. ¿Sí lo ves? Sí, ya le caché, Doc, gracias. Ok, va. Entonces, lo que hemos visto ahorita no funciona. Pero, entonces ahora ustedes se podrán recordar, tal vez cuando estaban en física 1, no sé si todavía se hace la prueba, el experimento del péndulo simple en la física 1. Tengo ratos de no dar física 1 en Landívar, por lo menos. Entonces, pero en física 1 había un experimentito que era como una introducción al método científico, se utilizaba, donde tenían ustedes que investigar de qué factores dependía el periodo de oscilación de un péndulo simple, ¿verdad? Una masita y una masita. Y se variaban, por ejemplo, factores como la longitud del péndulo y el ángulo que se rotaba. Y cuando ustedes hacían ese experimento, lo que había que hacer era había que llenar una tablita donde ustedes empezaban a variar el ángulo teta y empezaban a medir un determinado número de oscilaciones y dividían dentro de ese número para encontrar el periodo de oscilación y que iban variando el ángulo para luego hacer un gráfico de periodo contra posición angular inicial para ver si había alguna dependencia. No sé si hicieron ustedes eso en el laboratorio. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué dice ahí, Katy? Ah, sí, sí se los conté, dice la Katy, sí, me acuerdo que se los había contado, lo de la patojita. Entonces, creo que sí hicieron una práctica. Ah, es que a ustedes les tocó virtual. Ok, bueno, pero Cabal es que en física 1 todavía estábamos virtual. sí, todavía están virtuales, sí. Pero entonces ahora, pues vamos a ir virtuales. Vamos a hacer ahorita un pequeño experimento numérico con la calculadora, ¿ok? Muy sencillo. Y luego lo vamos a tratar de enlazar con lo que contaba derivando, el canal de derivando, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que nosotros vamos a colocar aquí el ángulo teta, pero lo vamos a poner en dos formas. El ángulo teta en radianes. Espera, vamos a ponerlo al revés. Pongamos el ángulo teta en grados. Pongamos el equivalente en radianes. Y vamos a colocar acá el seno de teta. ¿De acuerdo? Vamos a colocar esas tres cantidades acá. Entonces, vamos a trabajar con algunos valorcitos. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí. Cuidado, chicos, está sacando la tinta acá. Pongámosle, supónganse un grado. Como aquí tengo las unidades, ya sé que esto es un grado. Pongámosle aquí 3 grados, 5 grados. Pongámosle acá si quieren unos 8 grados, 10 grados, 15 grados, 30 grados, 45 grados. Pongámosle así. Y coloquemos aquí su equivalente, ¿verdad? Aquí sería pi sobre 180, ¿verdad? Aquí sería 3pi sobre 180. Aquí 5pi sobre 180. Pues recuerden que 180 grados equivale a pi radianes. Aquí 8pi sobre 180. Aquí 10pi sobre 180. Ahí es el que me hace falta acá. Espérenme, chicos. Tengo que agrandar un poquito esta columna. 15pi sobre 180. 30pi sobre 180. Y aquí 45pi sobre 180. Pero aquí me hace falta algo. Vamos a agrandar esto un poquito. Y acá. Entonces aquí vamos a colocar seno de teta. Seno de teta. Entonces vamos a poner aquí cuánto equivale a esta cosa, ¿sí? Sería, vamos a ver, sería x pi sobre 180. Ok. Entonces vamos a ver. Pi sobre 180
nos da aproximadamente 0.01745, digamos. Si fuera 3, eso nos da 0.05235. 0.5236 casi. Si fuera 5, eso nos da 0.08726. 0.08726. Si fuera 8, esto sería aproximadamente 0.1396, 0.1396, más o menos. Si fuera 10, esto va a ser aproximadamente 0.1745. 1745. Si fuera 15, esto nos va a dar 0.26179. 0.26179. Si fuera 30, esto nos va a dar 0.5235, 0.5235. Y por último, si esto fuera 45, esto nos va a dar 0.7853. Va. 7853. Ya tengo eso. Ahorita quito esto de acá. Y quito esto. Bueno, más o menos, ¿no? Ok, bueno. Entonces ahora, pues ya sea que trabajen con esto o con esto, pero la calculadora, por supuesto, tiene que estar ya sea en grados o radianes. Y por supuesto, más lo mismo si trabajo esto en grados o en radianes, va a ser el mismo valor del seno. Entonces aquí lo tengo, vamos a ponerlo aquí en grados para que sea más facilito. Lo pongo en grados. Ok, entonces sería seno de 1. Si ustedes sacan el seno de 1 grado, les va a dar que ese seno de 1 grado es 0.01745. Siguen más decimales, ¿verdad? Pero vean, 0.01745. Si agarramos 3 grados, nos da 0.05233. 0.05233. Si agarramos 5 grados, si agarramos seno de 5 grados, eso nos da 0.08715. 0.08715. Si agarramos 8 grados, eso nos da 0.13917. 0.13917. Si agarramos luego 10 grados, eso nos da 0.1736. 0.1736. Si agarramos 15 grados, seno de 15 grados, eso nos da 0.2588. 0.2588. Si agarramos 30 grados, eso nos da 0.5. Si agarramos 45, eso es raíz de 2 sobre 2, que es 0.70 y algo, 0.7071. 0.7071. Bueno, de aquí pueden ustedes empezar a observar que hay una cierta coincidencia en valores. Vean que, por ejemplo, cuando tenemos el ángulo 1, un grado, lo tenemos expresado en radianes, 0.01745 es prácticamente igual al seno de ese ángulo. Ya sea que ustedes tengan la calculadora puesta en modo radianes y ustedes meten seno de pi 180, seno de 3pi 180, lo que ustedes quieran, o si la ponen en modo deje y meten seno de 1, 3, 5, etcétera, les va lo mismo, por supuesto. Observen, esto vale 1 en grados, pero en radianes 0.01745, que es muy parecido al valor del seno. 3 en radianes es 0.05236 y el seno de 3 grados 0.5233. Ven, entre estos dos son bastante parecidos, por lo menos hasta la tercera cifra decimal, no, la cuarta cifra decimal. 5, aquí 5 grados equivale a 0.08726 y si ustedes sacan el seno de 5 grados les da esto, ¿ven? Coinciden a la tercera cifra decimal. Y vamos observando lo mismo, vean, por ejemplo acá 8 grados equivale a 0.1396 y el seno de 0.1391, por lo menos hasta la tercera cifra decimal estamos bastante parecidos. Nos vamos así con 10, 0.1745, 0.1736, con 15 ya empezamos a diferir, 0.26, 0.25, con 30 ya 0.52, 0.5, con 45, 0.78 y 0.70. O sea que vemos que más o menos como que hay una franja aprox
que va desde 0 hasta 15 grados, pero 15 grados en radianes, en donde resulta que el seno de teta y el ángulo teta, pero en radianes, son más o menos parecidones, ¿ok? Entonces, de aquí vemos, si el ángulo teta es menor a 15 grados, seno de teta es aproximadamente igual a teta, si las unidades de teta son radianes, ¿ok? Y aquí tenemos un seno del ángulo teta. Entonces, cuando nosotros hacemos que el ángulo teta, el ángulo que se desvía con respecto de la vertical, sea 15 grados o menos, mucho mejor, lo que va a pasar es que podemos sustituir este seno de teta, lo podemos sustituir por teta, porque son aproximadamente iguales. Y entonces llego a una ecuación diferencial que tiene esta misma forma. Una constante, aquí es la masa, aquí es el momento de inercia respecto del punto P, segunda derivada de X, segunda derivada de teta, signo menos, aquí una constante, aquí la constante va a ser el módulo de R por el módulo de F, o sea, el módulo de R por mg, esto va a ser una constante, y ahora aquí, en lugar de teta, en lugar de seno de teta, voy a tener teta. Entonces ya con eso, yo ya logré que entonces mi varilla esta, tenga un movimiento armónico simple. Cuando el ángulo es más grande, pues sí, pareciera decir uno, no, pues es que debería de ser también funciones senoidales. De hecho, son funciones más generales de las cuales las funciones senoidales, las funciones trigonométricas, son casos particulares. Ahorita no me recuerdo bien el nombre, se me escapó el nombre ahorita. Ay, Dios, tengo que revisar, no me recuerdo si son las elípticas, las funciones elípticas. Ahorita se me acaba de confundir Chana con Juana. Pero resulta que si yo viniera y empezara a graficar para oscilaciones más grandotas, fuera de 15 grados, y yo resolviera la ecuación, bueno, que se encontrara las soluciones a la ecuación, nosotros en este curso no lo vamos a hacer porque está fuera de los límites de nuestro curso, pero si nosotros hiciéramos la gráfica de teta contra t, ya para ángulos más grandes que 15 grados, pues sí, sería una cosa muy parecidona a las funciones trigonométricas. Lo que pasa es de que ven que las funciones trigonométricas, las funciones seno y coseno, por ejemplo, van así, ¿verdad? Como que aquí son así, así algo puntiaguditas, así suavecitas. En cambio, estas son así un poquito más anchas, así, miren, van así, así y así. Como que aquí es un poco más plano, un poquito más planito. En cambio, aquí son más curvitas. Y estas son un caso particular de estas cuando el ángulo teta se comienza a hacer pequeñito, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a venir acá y en vista de eso, cada vez que estemos hablando de un sistema que esté oscilando, vamos a suponer que si está oscilando, o sea, si hay un desplazamiento angular, vamos a suponer que ese desplazamiento angular va a ser menor a 15 grados, de tal manera que el seno de teta lo pueda aproximar como teta, y entonces ya me queda lo que yo ya aprendí del movimiento armónico simple. ¿Sí me captan ahí? Hice la ISA. Ah, con simulador. Ah, ok. Con simulador hicieron esa cosa. Sí, lo bonito es hacerlo así en vivo. ¿Sí me captan aquí la idea? Sí, doctor, todo claro. Sí, estamos bien. Entonces, fíjense. Sí, doc. Ok, chicos. Si teta es, muchas veces dicen, si teta es mucho menor que 15 grados, entonces seno de teta es aproximadamente igual a teta si las unidades de teta son radianes. Y entonces, si pasa eso, entonces nuestra ecuación diferencial, voy a borrar esta parte de acá, esto ya lo conocemos. Si pasa eso, y esto de una vez nos va a servir para los problemas de péndulos físicos hoy. La misma historia con los péndulos físicos. Entonces ya la siguiente clase ya podemos hacer más problemas de esto. Si hoy se parece clase de física, pero como digo, es muy importante esto. Además es bonito, ¿no? Se supone que si uno estudia ingeniería, estudia física, pues le gusta todo este rollo, ¿no? Entonces, en este caso, esta ecuación diferencial entonces quedaría así, el momento de inercia respecto de P por la segunda derivada de teta respecto de T, igual, bueno, sería un aproximadamente igual, ¿va? Pero pongámoslo igual, menos el módulo de R, el módulo de F, y aquí me queda por el ángulo teta. Entonces ya tengo una ecuación semejante en forma a la del movimiento armónico simple del sistema masa-resorte. Entonces ya solamente yo sé que lo que tengo que hacer aquí ahorita es ver quién va a jugar el papel de omega cuadrado, pero una vez que yo tenga el papel de omega cuadrado, yo ya sé que esta ecuación la voy a poder escribir en la forma teta igual a una constante C1
por un coseno de una omega, la frecuencia natural de oscilación por el tiempo, más una constante C2 por un seno de omega t. Tenemos que averiguar quién es la frecuencia, pero ya sé, ya no necesito venir y plantear la ecuación característica y que entonces sí que voy a encontrar que las soluciones son complejas, etcétera, etcétera. Ya tiene la misma forma que yo ya sé para un sistema masa resorte. Entonces ya no me hago bolas, solo voy a ver quién es omega. Pero ya sé que puedo escribir esto, ya sé que igual puedo venir yo acá y puedo dibujar un sistema de coordenadas donde voy a tener el eje vertical y el eje horizontal dados como C2 y C1 acá. C2 y C1, ya sé que igual tengo que localizar un puntito acá, y otra vez todo lo que ya platicamos acerca de que si el puntito está en el primero o en el cuarto cuadrante, que lo que me tire la calculadora es eso, todo ese rollo, ¿ok? Y entonces yo ya sé que el ángulo teta, la función teta, la puedo escribir como una cierta amplitud, teta sub m. Aquí no se utiliza A, sino normalmente se utiliza teta sub m para indicar la amplitud máxima, por un coseno de un omega t menos un ángulo phi. Y al igual como pasaba con las constantes, con el sistema masa resorte, yo voy a hacer que físicamente la constante C1 va a ser la posición angular inicial y que la constante C2 debe ser la velocidad angular inicial, teta punto, ¿se acuerdan que el punto es derivación respecto del cero, partido omega? Todo queda exactamente igual, solamente que ahora tengo que pensarlo en términos de, ¿cómo se llama? En términos de posiciones angulares. Y ya tratando de jalar un poquito lo que, aunque sea solo así, así de pasoncito, ¿se recuerdan cuando Sainz, el de derivando, cuando estaba tratando él de más o menos decirles de por dónde venía la fórmula de Euler, él mencionaba por ahí los polinomios de Taylor, ¿sí? Entonces, platicamos un poquitito, solo así muy a ras, ¿ok? No sé si puedo borrar esto. ¿Alguien necesita tiempo para copiar algo de acá? Dele, doc. Copiando lo de la derecha. Ah, tú estás lo de la derecha. Vale, te voy a borrar esta Ajá. parte de acá. Voy a borrar esto entonces, ¿sí? Lo que pasa es de que, bueno, esto ya no lo vieron ustedes, pero, por ejemplo, vamos a, tal vez si lo graficamos, queda más bonito. A ver, si quieren vamos a graficarlo. Usemos estos minutitos para jugar un ratito ahí con la compu. Miren, pues, vamos a compartir acá. Bueno, ya no nos dio tiempo a hacer esto, pero yo creo que todo lo que discutimos acá es muy importante. Y además les puede servir, por ejemplo, si ustedes van a tomar el curso de mecanismos, por ejemplo. Bueno, si alguien de ustedes va a tomar mecanismos, esto les va a servir muchísimo. Si van a tomar dinámica, también. Y si no van a tomar ninguno de esos, también. Esos es conocimientos básicos que deben de tener como ingenieros. Yo voy a tomar, pero otra cosa, doc. Como en las enseñanzas, el David va a tomar, pero va a tomar, ya se va acercando la hora de Es muy David. fresco. Un su fresco, un su toki. ¿Sí? Ok, entonces vámonos para acá. ¿Se recuerdan que este Eduardo mencionaba ahí, el de canal de derivando, mencionaba una serie de Taylor? Y bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Vean aquí cómo va. Van solo potencias impares. Se recuerdan que el seno es una función impar. Vean aquí solamente tengo potencias impares. Vean, vamos más, menos. X sobre 1 factorial, aunque aquí no lo ponga, aquí es como que fuera un 1 factorial. Un 3x a la 3 sobre 3 factorial, x a la 5 sobre 5 factorial, x a la 7 sobre 7 factorial, y así se va repitiendo esto. Y me dice que esto es igual a seno de x, ¿eh? Está medio, se ve así medio fumadón. Pero veamos gráficamente a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a poner esto para acá. Vamos a poner los ejes que vayan en y de menos... ¿dónde está? Aquí está. Vamos a poner un poquito más pequeño, de menos 1.2 a 1.2. 1.2. Ok, entonces comencemos acá. Vayamos haciendo algunas cosas aquí. Metamos primero solamente X. Por supuesto, si yo vengo y grafico X, vamos a ponerlo aquí donde está. Vamos de menos 1.8 a 1.8. Vámonos de menos 2 a 2, digamos. De menos 2 a 2. Si vengo y solamente coloco X, pues ya sé, marcar esta línea recta acá. Pero recuérdense acá lo que aparece. X ahora viene un menos X cubo sobre 3 factorial. Entonces vengamos acá y agreguémosle un menos X al cubo
sobre 3 factorial. 3 factorial sería 1 por 2 por 3, o sea, sobre 6. ¿Ok? Lo ponemos acá. Y miren, miren cómo empezó a curvarse, vean. Vean lo que está pasando aquí. Se empezó a curvar un cachito. Metámosle otro poquito más. Metámosle ahora un más x a la quinta sobre 5 factorial. ¿Sí? Entonces vamos a meterle acá más un x a la quinta sobre 5 factorial. A ver, no sé cómo, si se puede sacar ahí factorial, lo voy a sacar en la calculadora. 5 factorial es en este caso 120. Entonces vamos a poner acá 5 sobre 120. Lo agregamos y miren, se curvió un poquito más, ¿sí? Vamos a reducirlo aquí un poquito. Si quieren, vamos a agregarle aquí un poquito más a los ejes, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle acá que no, sería aquí. Pongámoslo que aquí va de menos 3 a 3. Menos 3 a 3. Miren, ya como que quiere empezar. La siguiente sería entonces ahora con signo menos, ¿verdad? Sería menos, ven acá, menos x a la 7 sobre 7 factorial. Entonces sería menos x a la 7 sobre 7 factorial. El 7 factorial es 5040. 5040. 5040, cabal. Miren, ¿vieron aquí ahora? Ese pedazo empezó a crecer acá. Miren, aquí estamos por menos 3. Vamos a ponerle menos 3.14, ¿sí? En X, menos 3.14 para que sea más o menos pi. Y aquí 3.14, aproximadamente pi, ¿no? 3.14. Y miren, ya como que ya quiere empezar a llegar. Entonces ahora pongámosle, ahora ya hicimos el menos, ahora sería el más. Ah, bueno, ya sé, es que aquí tengo que tenerle también menos 3.14 a 3.14, perdón. Aquí ya le amplié de dónde a dónde lo estoy poniendo. Entonces voy a poner la gráfica un poquito más grande. Y miren, ya empezamos a formar. Entonces, si le metámosle uno más, ¿eh? Ahora sería positivo x a la 9 sobre 9 factorial. ¿Cuánto es, verdad, muchachos? 362.880. Ahí estamos, gracias. Miren, ahí ya, ¿se recuerdan que comenzamos la gráfica en menos 3.14? ¿Vieron cómo al agregarle ese pedazo, pum, se corrió un poquito para allá? Ya está pegándole al pi aquí, al pi acá. Y vean, y claro, si venimos nosotros y vamos a ponerle, ahora pongámosle si quieren de menos 6.28, pues menos 6.28, vean cómo comenzamos con funciones polinomiales y sin querer queriendo, dijo el Chavo del 8, estamos llegando, vamos a ampliarle acá, vamos a ponerle acá menos 6.28 a 6.28. 6.28. Miren, aquí se nos desvía, pero ya se podrán ir imaginando. Conforme yo le empiezo a agregar más términos acá, esta cosa que va para abajo y esta cosa que va para arriba se empiezan a doblar hacia abajo, este se empieza a doblar hacia arriba y poco a poquito va adquiriendo cada vez más la forma de la función trigonométrica seno. Aquí dices, esto sigue puntos suspensivos, aquí está escrito, esto mismo está escrito aquí en una notación compacta, donde aquí tenemos infinitos términos, ¿ok? Entonces, si aquí le voy agregando más y más y más términos, ¿tú qué decía el chat? Ah, le vi, sí, cabal. Si le voy agregando más y más términos a esto, cada vez la curva resultante se va a empezar a parecer cada vez más a la función seno. Si yo agregara, claro, no puedo, pero digamos, si yo tuviera los infinitos términos, que claro, no los puedo tener, pero digamos, si los tuviéramos así, pues ya prácticamente la gráfica coincidiría. ¿Ok? Entonces, entre más términos le vayamos agregando de esa forma, cada vez esto se va apareciendo más y más. Entonces, lo que pasa es de que así como tenemos esto, también tenemos una representación polinomial para la parte exponencial, para la exponencial de x. Igual tenemos una representación así que en términos de polinomios con coeficientes, y si los empezáramos a graficar, empezaríamos a ver cómo cada vez la gráfica se empieza más a parecer a la parte exponencial. Entonces eso fue lo que hizo el de derivando, vino y decía, bueno, se puede hacer eso, agarrar la exponencial de iz, y en lugar de colocar, o sea, en lugar de colocar exponencial de x, colocar exponencial de y por alfa, digamos, de un número complejo, lo meten y entonces empiezan a separar las partes pares y las partes impares de la expansión de la función exponencial, y empieza a ver que cabal, las partes impares empiezan a tener exactamente estos mismos coeficientes que los que tiene la función seno, y la parte par, la de los cosenos, es la parte de las potencias pares, empieza a tener cada vez más la forma de los cosenos. Así muy
muy así a lo salvajemente explicado, ¿sí? No es difícil, realmente no es difícil de demostrar. Pero entonces él más o menos siguiendo esa idea, es como llega o nada más cuenta cómo puede uno llegar a esta formulita, coseno de teta más i seno de teta. Va, pero ahora regresemos a lo que nos interesa a nosotros. Vean que el seno de teta, de lo que acabamos de ver ahorita, se puede poner como x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial y nos vamos así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos con ángulos menores a 15 grados? ¿Se recuerdan que si teta es igual a 15 grados, entonces teta en radianes, si hacemos el cálculo en radianes, 15 por pi sobre 180, estamos hablando de más o menos 0.26 aproximadamente. Teta es aproximadamente 0.2617 radianes. Entonces, fíjense, si estamos hablando de ángulos que son 15 grados o más pequeños, significa que estamos hablando de ángulos o de números que son iguales a 0.2617 o más pequeños. Por ejemplo, si tuviéramos teta igual a 1 grado, supóngase, si fuera teta igual a 1 grado, teta sería aproximadamente pi sobre 180. Y pi sobre 180 aproximadamente es 0.01745 radianes. Entonces, si ustedes vienen acá y se van a esta representación que es equivalente al seno, pueden ver fácilmente. ¿Qué pasa cuando el ángulo es menor a 15 grados? Pues aquí lo voy a estar elevando al cubo, a la quinta, a la 7, entonces me va a dar un número todavía más chiquito. Y si encima lo divido dentro de 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial, que vieron que nos empezaron a dar números acá ya en esta parte de varios miles, entonces lo que va a pasar es de que este numerito en radianes acá, elevado al cubo, a la quinta, a la 7 y de paso dividido entre números que son muy grandes, lo que va a dar como resultado es que prácticamente este numerito cuando lo evalúo acá, esta parte es casi cero. Entonces esto casi que lo puedo despreciar o lo puedo despreciar, digamos, para fines de lo que nos interesa, cuando el ángulo teta es menor a 15 grados, porque para valores menores a 15 grados, o sea, menores a 0.26, estos van a ser tan pequeñitos que el que va a predominar va a ser este. Entonces yo ahí puedo también, en lugar de hacer el ejercicio de la calculadora, puedo verlo desde acá, desde la expansión en series de Taylor, que para valores de ángulos muy pequeños, me puedo quedar únicamente con la primera aproximación. Aquí le puse teta y aquí es X, miren muchachos. Seno de X acá y acá. Puse ahí teta y luego puse X en el otro lado. Se me fue la onda. X y X. ¿Ok? Entonces, por eso también, en vez de hacer el ejercicio con la calculadora, pues también a partir de la serie de Taylor podríamos ver nosotros decir, bueno, si los ángulos son menores a 15 grados, o por ángulos muy pequeñitos, numeritos muy pequeñitos, elevados a la tercera, a la quinta, a la séptima, a ser todavía más pequeño, y todavía encima, dividirlo entre 5 factorial, 7 factorial, 9 factorial, híjole, todavía es más chiquito, plum, los elimino, los desprecio, y me quedo solamente con esto. Y entonces eso va a ser entonces ya que nuestra ecuación para el movimiento oscilatorio de la varilla esta que tenemos acá, yo ya la pueda atacar como un problema, como el sistema masa-resorte, pero tengo que hacer esa acotación que esto tiene que ser menor a 15 grados para que entonces el seno de teta se convierta en teta, ¿ok? Y entonces ya tengo una ecuación similar en forma a la del sistema masa-resorte. ¿Sí, más o menos me captan la idea? Sí, doctor, está bien interesante eso. Sí, eso es bonito. Sí, por eso les digo, es que miren, muchas de estas cosas, tal vez cuando uno las ve la primera vez en la universidad, acuérdense que es el primer curso de física, ¿cómo se llama? Todavía no tienen suficiente matemática, hay un montón de cosas que ustedes todavía en ese momento no han visto y todavía tal vez todavía no tienen así como que el juicio crítico que tienen ahora, como ya para poder ver lo importante que es esto. Y aparte de eso, la belleza que tiene esto intrínsecamente de esto, independientemente de la aplicación, ¿verdad? Todo va uno viendo cómo si lo agarra de distintos lados, llego siempre a las mismas conclusiones y eso también es muy, muy bonito, muy interesante. Entonces, lo vamos a dejar por aquí, por la hora, pero por lo menos ya discutimos un buen pedazo aquí de cosas de física que creo que, como repito, es importante que las vuelvan a ver y que tal vez si en su momento no la cacharon, ahora con esta herramienta, con este punto de vista, traten de captarle
captarle la idea. ¿Ok? Y entonces en la siguiente clase ya vamos a hacer este problema, que como se llama, casi que vamos a problema por clase. Ahorita les comparto la pantalla. Vamos a problema por clase, pero yo creo que vale la pena. Entonces vamos a hacer el de la varilla delgada. Ahí vamos a necesitar teorema de ejes paralelos. Luego vamos a hacer miren, el de un resorte en espiral, que tal vez ustedes si alguna vez se han metido a abrir un relojito de esos de cuerda, pues tienen esto, a los de pulsera que son así de cuerdita, tienen su pequeña espiralita acá. Igual esto puede ir y venir en un movimiento oscilatorio. Si no claro, si yo vengo y le doy demasiadas vueltas, hasta puedo echarme a tronar el resorte, ¿va? Se supone que van a ser pequeños desplazamientos, así como sucede con el resorte, ¿verdad? Que yo si tengo un resorte, claro, no lo voy a tirar así hasta allá porque lo voy a quebrar. O sea, tiene que ser dentro de un cierto rango donde yo sé que el resorte va a cumplir la ley de Hooke. Igual acá, en este caso, lo que tenemos acá, vamos a trabajar dentro de un cierto rango donde este resorte no se va a deformar. Vamos a trabajar luego un péndulo de torsión. Esto ha sido muy importante en física, utilizando este tipo de sistemas. Ahí les voy a contar más o menos rápido. Se midieron, por ejemplo, constantes tan importantes como la de la gravitación universal, o por ejemplo, la ley de Coulomb, con sistemas físicos como estos, no oscilatorios, sino como sistemas físicos parecidos a estos. Y luego, bueno, igual otro problema de torsión. Y luego ya nos metemos a esta parte, ¿ve? Ya le vamos a meter fricción al asunto. Y entonces vamos a ver ahí qué onda. Aquí ya pueden ver lo que nos espera. Esto es muy bonito, no es para asustarse, al contrario, es muy bonito. A mí me gusta mucho toda esta parte. Aquí ya se mezclan funciones senoidales, cosenoidales, exponenciales. Y vamos a ver varias cosillas por ahí. Y bueno, más sistemas más a resorte. Vamos a ver, ¿se acuerdan que vimos algunos casos de raíces reales diferentes, raíces reales iguales y raíces complejas? Ahorita solo estamos con las complejas. Nos hace falta ver las otras partes. Aquí nos van a empezar a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, Ulugurum dice de Vizazo, échate un trago de café para que se te vaya el susto. No, hombre, no es difícil, muchachos, no se asusten. Ok, muchachos, entonces dejémosla por aquí hoy y nos platicamos. ¿Cuál nos platicamos? Nos vemos el lunes en el parcial. Sí, ¿verdad? El lunes nos vemos en el parcial allá en la universidad. Hasta el lunes, Doc. Hasta el lunes nos vemos entonces en la universidad. Bueno, ya platicamos toda la situación, ¿verdad? Y ahí estaremos con Isa recibiendo los vales de gasolina. Con gasolina en mano, cabal, así vamos a estar ahí con la Isa. La Isa va a llevar el control ahí. No sé si ganó o no ganó, dice la Isa. Ok, cabal para entrar, dice la Isa. No, estamos fregando con la Isabel, son bueno, fregaderas. Bueno, chicos, un gran abrazo para todos. Nos vemos el lunes. Buen día para Emilio, Andreita, Argentina, Katy Bailarina, Cristina Girón, para Daniel, para Danielita, para David. David, borrachazo, dice. No, Sazo. Para Diego Pinzón, Diego Villatoro, para Edrey, Gaby Barrera, Gregory, Isa, José González, José Lam, para Karen, para Laurita, Luis Cisneros, Luis Valenzuela, María José Balán, Lamajo Balán, para Mariana, Marielos, Tilsen, Pablo Ramírez, Pablo Oliva, don Ricardo García, don Rodri García, don Ronald, McDonald, y ahí estamos. Que solo voy a leer aquí rapidito el chat y nos vemos. Se van a acabar para estar. Dios Majo Balán, Dios Diego, feliz día, Dios Gaby Barrera, igualmente feliz fin de semana, Dios Rodri, Dios Isa, nos vemos Isa, nos vemos el lunes, Dios Diego Villatoro, Dios Andreita, que tenga un bonito día, igualmente tú Andreita, Dios Nilsen, Dios Mariana, gracias Ricardo, igualmente, Dios Pablo, Dios Edrey, Dios Marielos, igual ustedes, Dios Gregory, para tener derecho al examen que llevar la gasolina, sí, cabal, pero V-Power ustedes. Para Argentina, feliz día también, Dios David, por algo mi apellido dice borrachazo, borrachazazo, cabal. Solo le quitaron lo borrachas, lo borracha, se quedó el sazo, borrachazazo. Pues, David. Dios Pablo, Dios Laurita, feliz día. Va, pues muchachos, cuídense mucho y nos platicamos, nos vemos el lunes. Recuérdense llegar bien cubiertos. Si se sienten mal, importante, si se sienten mal, si tienen alguna sospecha, aunque sea mínima, leve, no llegue, me escriben y ya después nos organizamos ahí para hacer el examen en alguna otra forma, pero sí, como digo, tómenlo muy en serio. Si se sienten mal, aunque sea una cosa, una molestia mínima, no se arriesguen. ¿De acuerdo? No se arriesguen, no vale la pena. Ahí vemos ahí cómo nos organizamos para hacer la reposición en otra fecha o lo hacemos virtual, no sé, pero cuídense y cuidémonos todos. ¿De acuerdo?
Mejor guardados este fin de semana, cabal. Dios pues, Laurita, Dios David. Solo, doctor, una pregunta. El formulario que dijo que podíamos hacer, Ajá. mm, ¿será que sí va a poner así como alguna integral así medio fumadona? O con sus... No, no salen. no, Laurita, como les dije, yo lo que quiero es que lleguemos y casi que llegando, solo recogemos la gasolina y nos vamos. Ah, bueno. Acá, sí, Entonces, no, ¿no considera que sea como muy necesario que no, Laurita, yo voy a poner una cosa más que, básicas? no, solo formas básicas, algo muy rápido, Laurita. Como te digo, lo que yo menos quiero es exponerlos a ustedes y a mí también, ¿verdad? O sea, que nos expongamos, no quiero que nos expongamos, entonces no quiero que se la pasen ahí un buen rato, ahí pensando ahí, y no, no, lo que quiero es Bueno, que al chilazo salgan, entonces va a ser así muy rápido, muy básico todo para que al chilazo nos vayamos. Entonces no se preocupen, no pienso poner una integral así que saber ni qué, que se van a pasar ahí media hora tratando de resolverla. No, yo quiero que sea algo así de saben o no saben. Si saben, lo hacen al chilazo, si no saben, ya se quedaron ahí trabados contagiándose de COVID todo el periodo de clases. De vaya. castigo. Gracias, doctor. Pues, Gracias. Feliz tarde. igualmente, adiós, Lorita. Si vamos gasolina nos da puntos extra, dice la Katy. No, hombre, Katy. Pues muchachos, cuídense todos un montón y nos vemos el lunes en la universidad. A ver cómo nos va. Chao, chao, güey.